parte y busca la forma de violar las claves de instalación y todo esto, y a ellos es que se le debe tanta la popularidad pues, del concepto del movimiento como tal de hacker, pero un lamer realmente no llega a ser en ningún momento, o poderse considerar en ningún momento un hacker o un cracker, es simplemente un gomoso por la informática que baja mucha información, que baja mucho programa y lo comparte. Entonces ese es el pirata informático que realmente le está haciendo daño al concepto y al movimiento social como tal. Tú, Luis Fernando, quiere decir con todas estas especialidades el sistema es muy vulnerable de todas maneras, está a expensas de personas inexpertas o de otro tipo de delincuentes ya más avesados que quieren hacer daño. Sí, pues básicamente tenemos que remontarnos a que las creaciones de software son invenciones humanas, y desde que sean invenciones humanas pues son vulnerables. Se trata siempre y todos los días de que haya menos vulnerabilidad, sin embargo eso es totalmente imposible. Siempre habrá de pronto alguna persona que quiera violentar una clave para acceder a un programa, o quiera ingresar a un sistema, a un servidor para adueñarse de la información como tal. Los hackers inicialmente lo que hicieron fue unir esfuerzos para lograr un desarrollo en el tema del desarrollo de software. El tema de software libre, por ejemplo, surge a partir de eso. Linux, por ejemplo, es un desarrollo de hackers, podríamos decir. Sí, de hecho es un desarrollo bien interesante. La Free Software Foundation, básicamente en cabeza de Richard Stallman, tal vez el hacker más conocido, es una persona que ha luchado siempre por el tema social, el tema de la libre expresión del conocimiento científico, no cobrar por ella, sino sencillamente colaborar. Entonces, en ese sentido, muchos hackers se han unido para que ese desarrollo de software libre creciera. Hoy en día, el movimiento de Linux es un movimiento grandísimo. Linux tal vez es uno de los sistemas operativos más fuertes. Cuando uno habla de Linux, habla de códigos fuertes, relaciones, en fin, básicamente eso es lo que ocurre. El Linux es un sistema operativo tipo Unix que se distribuye bajo la licencia pública general, es decir, que es software libre. Fue desarrollado en 1991 por Linus Torvalds y en la actualidad es usado ampliamente en servidores y computadores de casi todos los países del mundo. Cuenta con el respaldo de corporaciones como Dell, Hewlett Packard, IBM, Novell, Oracle, Red Hat y Sun Microsystems. Hoy por hoy, miles de programadores voluntarios alrededor del mundo han participado en el proyecto mejorándolo continuamente. Podríamos decir entonces que tanto los hackers como los crackers son una respuesta de alguna manera a los monopolios, solo que los unos, el caso de los hackers, trabajan de manera colaborativa pues por el desarrollo, por el mejoramiento, mientras que el cracker atenta más bien contra la vulnerabilidad o intenta penetrar un sistema simplemente por ponerse su reto o por querer hacer daño. ¿Cómo se podría aprovechar esa capacidad creativa que tienen unos y otros? Porque la capacidad de creación ahí y el ingenio es grande para generar procesos de innovación en TICs, pues en tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, cómo se pudiera canalizar a este tipo de personajes. Sí, y de hecho ambos son los que han impulsado los grandes desarrollos en la informática, y no solo en informática, en otras áreas de la tecnología. Por ejemplo, los prickers, que es otro término y que realmente fueron los que dieron origen a todo esto. Prickers. Ellos en los años 70 idearon una manera de chuzar la línea telefónica, el concepto que hoy conocemos de chuzar la línea telefónica. Y entonces se podían hacer llamadas con un aparatico electrónico que ellos se ingeniaron sin pago, no pagaban, o sea, se robaban la línea, y entonces fueron los primeros que empezaron con ese concepto. Pero eso originó que las empresas que estaban vendiendo los servicios de telefonía pues tuviesen que preocuparse por hacer un desarrollo que evitara que hicieran ese robo de señal. Ese concepto de aprovechar el conocimiento, porque realmente son de gran conocimiento, tanto los hackers como los crackers, ha sido en cierta medida mal canalizado, y es que
una empresa, por ejemplo, como Microsoft o como IBM, para nombrar solo algunas, han tenido que gastar, pero mucha plata, para poder evitar que los crackers tengan acceso a sus desarrollos intelectuales. Microsoft, por ejemplo, ha cogido hackers y los ha traído a su empresa, los tiene trabajando con él. El muchachito que le robó la clave a Bill Gates en Londres y le gastó 15, 20 mil dólares, algo así, está trabajando con él. Son empresas que encuentran ese potencial y lo van a llevar por un camino de, digamos, de colaboración más acertada, que no tenerlos como, de pronto, como un movimiento social en la penumbra, ¿sí? Como en la oscuridad. Los grandes hackers es difícil uno encontrarlos, porque no les conviene que se tenga como ese conocimiento de ellos en la vida pública. Los crackers, por el contrario, son los que la ley sí persigue, y de hecho se ha visto en las noticias los juicios en Estados Unidos, las condenas a personas que han cometido ese tipo de delitos. Socialmente yo pienso que se debería tomar ese conocimiento, ese gran conocimiento que tienen estas personas, para hacer buen uso de él, buen uso en el sentido de ponerlo a una sociedad más amplia, no dejarlo solamente como en el círculo de ellos. Y pues se han hecho buenos desarrollos alrededor de ese concepto, como por ejemplo Linux. Los grandes hackers son los que crearon Linux, los grandes hackers fueron los que crearon la Free Foundation, y que han tenido hasta ahora buena acogida. De hecho, Microsoft ha tomado parte de ese desarrollo de estos hackers para poder potencializar sus programas. Por ejemplo, el nivel de seguridad de Windows ha sido potencializado y muy mejorado gracias a los hackers y el movimiento de Linux, pero se puede potencializar. Desafortunadamente, en los centros formativos, en la educación superior, se conoce muy poco de estas personas, porque siempre es, bueno, vamos a impedírselo. Sí, es la ley buscando que estas personas, que estos estudiantes que están de pronto potencializando esa capacidad, es evitarles eso, buscar que no sigan